Estamos en el Salón de Familia de este lugar magnífico, la Magdalena, del Palacio, para hablar con don Gregorio Peces Barba. Peces Barba no es necesario decir que es una de las grandes figuras contemporáneas del derecho, empezando por el trabajo en derecho comparado de la política. Es uno de los constitucionales, uno de los históricos que hizo la reconciliación del año 78, que contribuyó desde el ángulo del PSOE a aquel trabajo histórico, político histórico decisivo que ha sido ejemplo en el mundo y que algunos ahora dicen que está atravesando una innecesaria crisis y otros una explicable crisis. Es a la vez un estudioso de interesantes connotaciones católicas, porque hizo la tesis doctoral, muy brillante por cierto, sobre Maritain. También por su vinculación a Cuadernos para el Diálogo, a Ruy Jiménez, no tanto al equipo como a esa ascendencia de carácter católico, que parece que pudiera haber servido cuando se ponía a comer con Manuel Fraga y se atascaban las discusiones y alrededor de una magnífica pitanza, ellos podían sacar adelante, para decirlo sin frivolidad y con una adhesión a la simpatía de ese periodo. Ahora, más delgado, con una buena estampa, viene a Santander, lleva muchos años en el PSOE y haciendo un papel de gran figura intelectual dentro del partido. Sin ningún orden, francamente, ya digo que no será errático, espero que no, voy a tener una conversación. Ahora no hay chimenea, hay detrás de nosotros un piano. Como digo, en este salón donde está Alfonso, donde están los reyes y todo, imágenes, pues vamos a empezar por ahí. El rey de España era amigo, si es que los reyes tienen amigos, siempre se habla de eso también, de Cela, a quien designó como senador real y tal, pero a veces se han localizado más amigos suyos en las embarcaciones, lo digo sin ninguna connotación crítica innecesaria, que alrededor de una camarilla intelectual, por ejemplo. Yo no sé quiénes son los amigos intelectuales de Su Majestad. Y la pregunta la quiero extender. ¿No hay una crisis de verdad, a pesar de lo que se dice, de los artículos periodísticos, del opinionismo, del peso de los intelectuales en España ahora mismo? Bueno, es posible, es decir, los intelectuales hacen o hacemos lo que nos corresponde, que es trabajar desde las ideas, trabajar desde la moderación y desde el sentido común por defender los intereses generales y defender los grandes valores de nuestro querido país. Y yo creo que en ese sentido pues estamos cumpliendo con nuestra obligación desde hace muchos años y desde luego también cumpliéndola en relación con la corona. Dice desde la moderación. No se duda, pero no parecen tenerla, al menos en la escenificación teatral de sus gestos, y creo que va más allá los líderes de los partidos. Hay una clara confrontación, a veces se usa el término crispación, otras se usan otros, en todo caso no es una mera dialéctica del poder y la oposición. Hay como una especie de inquina que refleja el fuerte enfrentamiento, pero tras apaciguarse unos días y la expectativa de una recomposición del trato, vuelven a tirarse los trastos. Bueno, es que es el debate sobre el Estado de la Nación. Yo creo que, digamos, la crispación está más en la oposición que en el gobierno. El gobierno y el presidente en concreto pues son personas tranquilas y sosegadas, pero hay efectivamente una crispación que yo creo que está muy vinculada al deseo de la reocupación del poder por parte del Partido Popular. Esa opinión ha parecido un poco de compromiso. Hubo tiempos en que escribía usted en el ABC, escribía en unos u otros periódicos, y hay una cierta tradición, que tal vez pueda usted negar, de una infrautilización de los intelectuales. Usted lo se refiere en cierta manera a ello, a vueltas con España. Es decir, o es una utilización de aplicación excesivamente práctica y partidista a la que usted, lógicamente, ha tenido que prestarse porque coincide un entendimiento de la sociedad desde ese partido, pero siempre ha ido un poco por libre y siempre ha sido una mano. Ahora usted está tomando partido por el laicismo, al parecer, está tomando partido, este discurso en cierta manera lo dice, por una especie de apoyo a lo que llama el sosegado presidente, a quien sin embargo se acusa de haber desenterrado
una manera de entender la República aparece que anacrónica y además con un sentido de cierta hostilidad. No sé si usted comparte esto. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, el presidente defiende lo que se llama el republicanismo, pero el republicanismo ni es radical ni es antimonárquico, es una síntesis ideológica vinculada al pensamiento liberal y al pensamiento socialista, que es perfectamente compatible con la corona en este momento. Es decir, no creo que sea el presidente el que quiere hacer un templo para recordar a las víctimas de los sacerdotes asesinados por los llamados republicanos durante la guerra. Por cierto, que también hay sacerdotes asesinados por los otros, los vascos, etcétera, etcétera. Eso creo que se le puede atribuir al señor arzobispo de Valencia y no al... Por eso siempre eso de la memoria histórica, la crítica al decir, volver a sacar la memoria histórica, depende. Es decir, hay memorias históricas que, digamos, hay sectores que critican mucho y otras que apoyan mucho, como es esta espantosa idea de volver a hacer algo a lo que, por ejemplo, ni Juan XXIII ni Pablo VI se prestaron, que es hacer un templo en recuerdo de los sacerdotes asesinados, es decir, en recuerdo de la Guerra Civil. Vaya síntesis ha hecho usted, don Gregorio. Liberal, republicano, monárquico. Realmente no parece que venga del derecho a la política comparada, sino de una composición ecléctica que lo cuadra absolutamente todo, menos la tradición, por ejemplo, de la Iglesia, que representaron todos aquellos obispos auxiliares, casi sin excepción, que refugiaban en los templos a la izquierda española en momentos de cierta persecución. Entonces, yo no sé, por un lado le veo la moderación de la que ha hecho siempre gala y por otro, un cierto partidismo laico. Bueno, yo soy un laico, es decir, evidentemente, y soy defensor de la laicidad, no del laicismo. La Constitución española es una constitución secularizada y laica, es decir, que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado, el pluralismo, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, que no es como tal constitución beligerante contra la Iglesia, pero que sí que es neutral. Es decir, a un viejo amigo mío y maestro, el profesor Norberto Bobbio, el gran italiano. ¿Venía a esta casa con alguna...? Sí, era un hombre extraordinario. Pues Norberto Bobbio, un grupo de laicos italianos, sabe usted que en Italia la división es i laici e i cattolici, los dos grupos, y entonces un grupo de laicos hicieron un manifiesto laicista y le pidieron que lo firmase, y no quiso firmarlo. Yo tampoco lo firmaría, porque él decía que el laicismo es una posición beligerante frente a la Iglesia y que él defiende la laicidad, que no es beligerante. Que el laicismo es como otra iglesia, decía Bobbio, y que para iglesias basta con una, decía. A mí me pasa lo mismo, me parece que para iglesias basta con una. Sobre todo cuando se vive en un país donde la iglesia en este momento es beligerante, es reaccionaria, la iglesia institucional, no la iglesia pueblo de Dios, porque en la iglesia pueblo de Dios hay gentes maravillosas que luchan por la justicia, por la igualdad, por proteger a los pobres, etc. Pero la iglesia institución es todavía partidaria del monopolio de la moral, del control de las conciencias, y eso en una sociedad democrática no es posible. Yo no sé si hay una implicación de subestimación de las capacidades de obispos y cardenales a quienes la transmisión de prensa, después de su conferencia con motivo de la educación de la ciudadanía, señalaba de una manera totalizante, en el sentido de quien dice todos no excluye a nadie. Usted hablaba de obispos y cardenales como si no hubiese alas dentro del episcopado. Es decir, en un momento Monseñor Delicado estaba en el centro, a la derecha estaban los primados. Ahora usted condena de una forma bastante fuerte. No condeno. Critica, son ellos censura. Son ellos los que condenan, fundamentalmente. Pero... Bien, usted condena a los que condenan según su apreciación, pero de manera global. Es decir, no hay alas como... si hablamos de las ciencias o de las academias morales y políticas, tampoco en su día, recuerdo en esta casa, a don Manuel Díez Alegría, hablando del derecho, la moral y la guerra,
Y nadie decía, claro, eran otros tiempos, pero no tan lejanos, todos los militares, todos los obispos, todos los cardenales. ¿Habrá alguno que salva a usted? Probablemente, seguramente sería o que le salve a usted, porque sería a eso estupendo. A mí me tienen muy condenado también, pero sí, eso pues creo. ¿no será eso lo que le empuja un poquito? No, la verdad es que yo no les hago mucho caso, es decir, porque yo soy partidario de una sociedad laica, de una sociedad abierta, y por consiguiente los cardenales, pues su opinión me merece todo el respeto que cualquier otra opinión, pero no más. Claro. ¿Y significa eso que deja usted lejos el pensamiento del personalismo, de Maritain, de momentos en que usted profundizaba sobre la importancia de la catolicidad y del pensamiento menos laico? No, yo creo que Maritain es un gran defensor del pensamiento laico. Es decir, Maritain es un católico que cree en la sociedad laica, en la sociedad abierta, en la sociedad pluralista. No era un clerical, Maritain. Yo me considero un cristiano erasmista como don Fernando de los Ríos, no vinculado a la institución Iglesia, porque yo creo que para creer en Dios no es necesario la Iglesia, y yo no participo de algunos de lo que me parece que son excesos. Claro, la Iglesia sería una exégesis divina, pero realmente la dicotomía laico-clerical es como la magnífica síntesis armónica excesiva que usted hacía al principio, profesor, si me lo permite. Lo que quiero señalar es si a la conexión de la llamada educación para la ciudadanía no le vendría bien alguno de los muchos tipos de moral, además de la reducción de pública y privada. Es decir, puede usted tirar de la felicidad de la mayoría, o puede tirar de los kantianos, o si quiere puede volver a Erasmo. Pero la pregunta es, ¿una conexión de algún tipo de moralidad, no necesariamente la de la Iglesia, o por lo menos la de la Iglesia vista de una manera tan compacta, que a veces entre ellos tienen sus discusiones, no solo de poder, sino de ideología? La ética, la educación por la ciudadanía es la ética pública. Es decir, si usted analiza el mundo moderno, se va produciendo una evolución donde primero se rompe la posibilidad de un monopolio de Dios, puesto que empiezan con el protestantismo, aparecen varios dioses, el dios de los católicos, con su moralidad, el dios de los luteranos, el de los calvinistas. Entonces eso impide que se pueda colocar a Dios como el fundante de todos esos valores morales, y por eso ya a partir del siglo XVII se empieza a hablar de la naturaleza humana como sustituto de Dios. No es que Dios desaparezca, pero Dios es una especie de gran relojero que crea toda la organización, ese es el argumento, pero que no es el fundamento, es la naturaleza humana. Luego se produce la separación entre derecho y moral, y luego aparece con John Locke en su Carta sobre la Tolerancia la idea de que el papel de la Iglesia es uno, el ámbito de la ética privada, y el del Estado es otro, el papel de la ética pública. Yo creo que eso va construyendo la modernidad, donde la sociedad donde el hombre es el centro del mundo y está centrado en el mundo, y en ese contexto pues se va construyendo una cultura que es la de la Constitución, la de la democracia. Y si usted se fija en nuestra Constitución, está muy claro que el artículo 27 sobre la educación tiene dos. El 27.2, que es la educación, tiene como objetivo el desarrollo pleno de la dignidad humana desde los valores democráticos y los derechos humanos. Eso sería la ética pública. Y el 3, que dice que los padres y los tutores tienen todo el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Eso es la ética privada. En fin, entonces, yo creo que lo que es absurdo es que la Iglesia pretenda el monopolio de la ética. La Iglesia y las iglesias tienen un monopolio sobre la ética privada y nadie entra en eso, pero el Estado tiene una obligación, que es la de que los estudiantes, los ciudadanos, creyentes y no creyentes, tengan un desarrollo a través de la ética pública, que es lo que pretende la educación para la ciudadanía. Es sin duda impecable el discurso que tiene. Ahora, la interpretación que tenga un gobierno del Estado, y sobre todo con el enfoque partidista que lleve al Ejecutivo, puede también buscar lo que podríamos llamar, por paradójico que parezca, una imposición de los relativismos a los que usted no se ha referido.
Y desde luego está muy de moda. Italia, que usted mencionaba, creo, dice Bátimo, es decir, no nos hemos quedado en la modernidad. Después del adiós a razón ha venido en el siglo XX una recuperación de manifestaciones anómalamente religiosas con el mundo oriental, los zen, una cantidad de sucedáneos espantosa que están dentro de esos relativismos y que usted conoce muy bien, porque no puede referirse en un breve parlamento a todo esto, pero tampoco se puede ignorar. En ese sentido, a mí me gustaría recuperar, no sé si su pensamiento más agustiniano que tomista, porque también lanzó usted una pequeña andanada a Santo Tomás, que se queda en el siglo XII. Hombre. Y a San Agustín. San Agustín es mucho más moderno que Santo Tomás. A eso me refiero. Porque San Agustín distingue entre los justos y los pecadores. Y usted es más platónico también, que aristotélico. Yo soy más platónico. En el derecho no sé, ¿en el derecho es usted más platónico que aristotélico? Soy más platónico porque es más moderno, pero soy sobre todo más ciceroniano, más del humanismo renacentista y más de la Ilustración. Pues, esos son mis coordenadas. Es decir, si usted me pregunta por mis grandes autores en la época, en la historia del pensamiento, yo situaría a Locke, situaría a Montesquieu, situaría a Voltaire, situaría a Rousseau. Y a partir de ahí, pues... ¿Y tienen esos relación con la pasión que usted puso en su tesis? Porque todos estos son bastante escépticos, y más de la naturaleza que del mundo del hombre, las ideas y el fond político. Maritain para mí es una persona extraordinaria, al que yo estimo muchísimo intelectualmente. Lo que pasa es que yo he ido dándome cuenta que la personalidad humana y el desarrollo de la personalidad humana no tiene nada que ver con las creencias en una iglesia. Yo creo que uno puede estar vinculado a unas creencias religiosas y que las creencias religiosas te permiten, lo mismo que el no creyente, pero yo me considero creyente, te permiten la defensa de la igualdad. Desde una iglesia es muy difícil defender la igualdad, hombre-mujer. Bueno, yo creo que la propuesta máxima que la iglesia tiene es la igualdad, precisamente, bien entendida. Bueno, hombre y mujer no, creyentes y jerarquía y digamos miembros tampoco, hombre y mujer tampoco. Es decir, yo creo que desde la Iglesia no hay una posibilidad de una igualdad compatible con la libertad. Yo creo que desde la religión sí, yo creo que sí. Y por eso yo más bien, como don Fernando de los Ríos, si me preguntasen, si yo me tuviera que exiliar a los Estados Unidos, cosa que me parecería horrorosa, que no... No se lo pareció a González, que dijo un día que sería el lugar que él hubiese adoptado, como Alfonso Guerra cuando trató con los obispos salió y dijo, no creí que eran tan inteligentes estos señores. Es como si hubiese una regresión en ese aspecto, don Gregorio. Yo no me iría a Estados Unidos, pero si me fuera y me preguntasen... Yo estuve 20 años, tampoco allí, si me preguntasen allí, no, hay cosas que están bien, otras que están peor. Igual que aquí, everywhere. Europa es Europa, en fin, yo me quedo en Europa. Sí, es responsable de 2 guerras mundiales y les hemos llamado para que ayuden. Tiene usted razón. Gracias. Pero tiene usted razón, pero yo me quedo con Europa a pesar de todo. Pero, hombre, yo me quedo con mi pueblo, que es Beranga, 33 kilómetros de aquí, bellísimo. Y yo con Madrid, que es el mío. Magnífico. O sea, pero ustedes cerraron a IFNI. No. ¿No pasó un tiempo en IFNI? Pues yo quería recuperar ahora... Santa María del Campo. Es que hay que hablar un poco de eso, porque si no nos vamos a enfrascar aquí en una cosa y usted es el profesor, yo soy solo un pequeño privilegiado. Usted es una persona muy inteligente, o sea que no me diga usted eso que no... No, simplemente, don Gregorio, quisiera, si usted lo permite, variar, porque esto, pues, obviamente... No, pero le termino de decirle a usted, en Estados Unidos me hubieran preguntado en la aduana, como le preguntaron a don Fernando de los Ríos, religión, y yo hubiera dicho lo mismo que dijo él, cristiano erasmista. Y luego contaba a su hija que los americanos, que son tan dados a las estadísticas, pues en religiones, católicos no sé cuántos, protestantes, evangelistas no sé cuántos, cristianos erasmistas 1. Yo hubiera sido el segundo cristiano erasmista que me hubiera ido allí. Porque yo no renuncio a los valores cristianos, pero sí renuncio muy tranquilo a que me los interprete la Iglesia. ¿No tiene miedo a condenarse? No, en principio no. ¿Y cuál es el Dios en el que usted cree que eso es? ¿No se siente un poco heterodoxo en medio de todo también? Sí, yo soy heterodoxo. Estamos en Santander y hay que... Yo creo en el Dios de los cristianos, yo me considero cristiano y lo que no me considero es vincular a la Iglesia Católica, porque han hecho tantas atrocidades a lo largo de la historia y luego tienen una inocencia histórica tan insoportable como si ellos no fueran responsables de nada de lo que ha pasado. ¿Pero eso es hipocresía o es inocencia?
Yo creo que es falsa inocencia. Pues usted Sí, sospecha de eso. yo sospecho que cuando en el siglo XIX pues, ocurrieron las encíclicas que condenaban el liberalismo, el socialismo, los derechos humanos, que hablaban de la libertad religiosa como una pestilente error, etcétera, pues que eso es una realidad. Y que luego después lavarse las manos y decir que ellos han sido los grandes defensores de los derechos humanos históricamente, pues es una falacia. Quizás vale la pena un comentario más. Yo suelo mencionar que uno de los últimos objetos que dicen quitó don Claudio Sánchez Albornoz en la embajada en Portugal fue el crucifijo. Yo no sé si don Claudio sería un hombre excesivamente acérrimo católico y abulense, en principio por las afinidades teresianas, pero la presencia del peso católico que usted ha representado magníficamente. Yo el crucifijo lo tengo en mi cuarto. Me refiero a dentro del partido, ahora estaba hablando del PSOE. Usted ha representado, con mucho mérito y con el testimonio válido, lo que podrían algunos ver como la moderación de la derecha de esa izquierda socialdemócrata, y no deja de extrañar a seguidores, en cierto modo como yo mismo, seguidores por lo menos lectores, Sí. encariñados, esta especie de nuevo empecinamiento suyo, si puedo llamarlo así, y si usted me permite el atrevimiento, en golpear de forma monolítica. Oiga, Cañizares no es, pues no sé, no le quiero apuntar con el dedo a nadie, otros que tienen otra representación, como ocurre en los partidos, como ocurría en el marxismo. Pero como... no se les nota nada, hay que Bueno, eso ya me reconocerlo, gusta más, pues habrá que conversar con alguno. Yo, y un día reconvertirse un amigo usted mismo mío algo, canónigo me dijo que había, dice, esta es una reunión de obispos y decían, ¿qué le pasa a Gregorio que está tan...? Claro, ¿cómo ya se preocupaban sí, entonces? Y yo decía, no me pasa nada. ¿A ustedes qué ocurre? Que mientras están tomando el chocolate con los picatostes preguntan por... No me pasa nada, me pasa que rechazo determinadas posiciones que ustedes tienen. Espero que chocolate con picatostes no tenga una connotación de carácter excesivamente lesivo. No, Pero bueno, a mí me gusta mucho. estoy seguro que no. Me gusta mucho también. Hablemos de otra cosa, más sencilla en apariencia. Hubo una asignatura que tenía por María, se llamaba Urbanidad. Y oiga, no estaba tan mal. Ahora uno ve jóvenes, yo no sé el ámbito nocturno en el que usted tenga ocasión ni tiempo para moverse. No me muevo nada. Me temo que no, pero en cualquier caso, a veces van unos jóvenes andando. Había de las víctimas unas velas en esta ciudad, y he visto a unos darle unas patadas a todo aquello sin ninguna intención ideológica, por el placer de darle patadas a aquello. Sí, he visto arrancar árboles. He visto, bueno, la gente orina de una manera constante, pero no en su sitio. Orina nada más en un edificio contra la puerta de cristal. He observado esto, y no es que yo esté paleando estas cosas, pero eso, la urbanidad, no sé si lo prevenía, pero desde luego determinaba que no debíamos hacerlo. ¿En qué se difiere esto de la ciudadanía que ahora se pregona con este pugilato, a mi juicio, innecesario, y con una dicotomía también, a mi juicio, excesivamente conectada por su parte y excesivamente desconectada por parte de ustedes, con esas dicotomías que se hacen separando fronteras de disciplinas o... La urbanidad es la educación. Claro. Yo estudié en el Liceo francés, me considero muy formado en la cultura francesa, quiero mucho a mi país, a España, y por consiguiente pues yo me considero una persona educada. Es decir, claro, a mí no se me ocurría nada hacer esas cosas. Pero eso es una dimensión que hay que intentar, digamos, que desaparezca a través de la formación y de la educación. Y la educación para la ciudadanía no es más que el desarrollo del artículo 27.2, que existe en 23 o 24 países de la Unión Europea, que existe en la Unión Europea como tal colectivo, que existe en el Consejo de Europa, que existe en Naciones Unidas. Es decir, es una idea que no se... Y si uno lee los digamos, elementos identificadores de la educación para la ciudadanía, uno no ve por qué es rechazada. Es decir, en España mismo, antes de la guerra, teníamos una asignatura, porque siempre se compara con si la formación del espíritu nacional, eso es otra cosa. Claro. Pero había una asignatura que se llamaba Rudimentos de Ética y Derecho, que yo me acuerdo que mi padre... ¿Se llamaba Rudimentos? Rudimentos de Ética y Derecho. Incluso había un libro de uno de los grandes socialistas
sobre un compañero de don Julián Besteiro, que sobre este tema, y esto se explicaba, y es más, cuando fue ministro de Educación don Mariano Rajoy, hizo un planteamiento que yo no comparto, porque era contraponer religión y educación en valores. Los que estudiaban religión no tenían educación en valores, y los que no estudiaban religión tenían educación en valores. Era un poco, eso sí que era agustinismo. No, agustinismo. Los buenos no tenían educación en valores y los malos educación en valores. Pero en todo caso, si uno ve el modelo de decreto que hizo Rajoy, pues eso es educación para la ciudadanía. Entonces, es inexplicable. O sea, ¿ve usted artificial esta discusión? Artificial, absolutamente. Pues, y eso ya que ha dicho el señor Cañizares, de que es la expresión del mal, pues casi a uno le da hasta risa. Pues vamos a cosas que prometan más y a un pequeño retazo de vocación biográfica. Un amigo suyo de Santander se apellidaba Tezanos, que sí, no, también... es discípulo mío. Discípulo. Acabó en el PSOE, pero venía de los libertarios, si no me equivoco. Y además no fue tan bien con usted, no sé si la palabra desterrado, pero yo creo que era que les alejaron un poco y hubo un castigo. Debió tener algún problema. Él era estudiante cuando yo era ya profesor. José Félix Tezanos, soy catedrático de Sociología, es una persona estupenda, yo tengo buena relación con él, él fue discípulo mío y él participa, yo creo que de alguna de estas ideas también, aunque yo en fin, le veo de vez en cuando, estamos juntos en alguna organización, en alguna revista, pero no, digamos, no estoy trabajando con él ahora mismo. No, yo invoco esto por sus... connotaciones santanderinas que a mí me gustaría que amplíe las veces que ha venido aquí, qué le gusta de Cantabria, que además de la brisa. Tengo un discípulo mío, que es Eusebio Fernández, que es catedrático de Filosofía del Derecho conmigo en la Carlos III y que está por aquí hoy, y que él es de Santa Olalla de Molledo, y yo iba mucho por allí, pues con su familia, etcétera, etcétera, he tenido mucha relación. Yo lo que pasa es que soy más bien, digamos, más asturiano que cántabro. Sí. Aunque hay dimensiones cántabras en Asturias y asturianas en Cantabria, ¿no? La correnisa es una cosa muy seria. Y yo hace 26 años, yo antes siempre iba en verano con mi familia a San Sebastián, se puso la cosa por razones obvias imposible, y hace ya 20 y tantos que voy a Ribadesella, pero vengo mucho por aquí porque tengo muy buenos amigos y me gusta mucho Cantabria. Yo quiero volver a un tema mucho más profundo que todo esto. Se ha hablado de los dos grandes pactos de tan distinta naturaleza de la contemporaneidad, de los cuales usted ha sido un sólido pilar absolutamente esencial, que fueron el de la Constitución y después el del antiterrorismo. Hablemos del primero un poco, porque vale la pena escucharle a usted con un mínimo de vocación de aquel milagro, en cierta manera, que no estaba previsto en la politología mundial, y lo que ha pasado después. La pregunta es esta, Gregorio. ¿Realmente ustedes, cuando acabó aquel proceso, tenían que estar súper encantados de haber cicatrizado una historia desde el 19 de enfrentamientos izquierda-derecha? Allí no dio tiempo para atender la relación centro-periferia que tantos problemas ha venido dando después. Pero sí, también se hizo algo con el Se hizo algo, pero obviamente era un esbozo para más tiempo. Para más, sí. Mi pregunta es, ¿no le da usted, por un lado, pena? Y por otro, sospechaba que podría volver a deteriorarse de manera innecesaria, y la pregunta va más lejos. ¿Quién es culpable? Bueno, es muy difícil esto decirlo. Yo la verdad es que sí, yo quedé muy satisfecho de aquello. Yo soy un gran defensor de la Constitución. No me gustan los excesos, el que se intente romper por un sitio o por otro. Y yo
La defiendo íntegramente como está, yo creo que es una Constitución muy válida. Yo incluso durante muchos años he tenido una relación fraterna con mucha gente del Partido Popular. Es decir, yo he tenido siempre una muy buena relación. Se hablaba de su buen trato y algo más con don Manuel Fraga. No olvide usted que cuando yo fui presidente del Congreso soy el único presidente que votaron todos y que Manolo Fraga dijo a Gregorio hay que votarle. Y la sigo teniendo, es decir, yo sigo teniendo esa relación. Eso es por la vía del derecho, ¿verdad? De la afinidad de los conocimientos. De la afinidad de los juristas y también de la afinidad humana. Yo tengo mucha estima personal, no comparte muchos de sus planteamientos, pero tengo mucha estima personal por Manuel Fraga y sé que él también por mí. El otro día hemos estado juntos precisamente en una conmemoración de la institución del Defensor del Pueblo y hemos estado, pues, y en toda la época en que yo he sido muy maltratado por el Partido Popular, él ha sido ejemplar. Él y Gabriel Cisneros han sido ejemplares. Me agrada que usted lo diga. Sí, hay que señalar estas cosas. Sí, yo siempre defiendo a Fraga absolutamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me encuentro con que a mí el presidente del gobierno me propone, yo no quería nada, estaba ya en la universidad trabajando, me decía, hombre, y lo de alto comisionado me parecía que moralmente yo no lo podía rechazar, lo de las víctimas. Y entonces me encuentro con una animadversión y con unos ataques verdaderamente que yo no me esperaba. Bien, es verdad que, por otro lado, para mí ha sido un tiempo muy grato. Pero a la vez doloroso. Sí, grato porque he visto, yo nunca he tenido ocasión en mi vida de vivir el maltrato, el dolor tan directamente de personas que son tan injustamente asesinadas como han sido las víctimas del terrorismo. Y allí me he encontrado con eso y me he encontrado con muy buena relación con la gente. Y de repente me encuentro con que hay algunos dirigentes y el Partido Popular que me atacan de una manera que a mí me parece injusta. Y ahí es donde se me rompe eso que usted dice. Yo pensaba que la Constitución era un elemento unitario y que yo era una persona inmune ante esas cosas por haber actuado en el tema de la Constitución. Y de repente me doy cuenta que no soy inmune y que aunque tengo muy buenas relaciones con muchas personas del centro y de la derecha, mis discípulos siempre dicen en broma, a ti se te dan muy bien las señoras de derechas. No sé si será verdad o no, pero yo tengo buena relación en general. Entonces me encuentro con eso que me desconcierta. Me desconcierta muchísimo porque no lo entiendo. Por primera vez no entiendo una cosa, yo que pensaba que la vida política pues era bastante coherente y que yo podía explicar todo lo que pasaba. Eso no lo he entendido. Puede ser el fracaso de los intelectuales en la política, del que tanto se ha hablado. No creo yo, no creo yo. Hace usted ahí mucha teoría de lo de... Le veo a usted muy interesado en lo del fracaso de los intelectuales. No, bueno, creo que es documentable. El compromiso en Francia se fue al garete, salieron mal entre ellos, no se hablaban. No quiero enumerarlo, pero es terrible. Depende, pero... Es su propio partido. Por ejemplo, Malraux. Sí. Malraux era un hombre que era un intelectual y que salió bien en la historia, ¿no? Bueno, fue ministro y de Cultura y es bastante excepcional su figura. Sí, yo estoy hablando de los pero él siempre grupos decía, intelectuales. ¿y usted por qué tiene tan buena? Le preguntábamos, ¿usted por qué tiene tan buena imagen? Y decía, es que nunca hago caso de las cosas que dicen de mí los periodistas. Entonces yo creo que el defenderse también de eso es una buena cosa. Es verdad, no lo teorizo yo, creo que está bastante compartido en la literatura y si usted se fija en su propio partido, citaba usted antes a aquel gran señor que no se molestó ni en huir, que fue don Julián Besteiro, pero tampoco las relaciones, sobre todo de los que han tenido un peso intelectual. Es más, a veces yo me pregunto por qué no se ha sentido usted excesivamente utilizado, porque ha entrado, ha salido, ha renunciado a cosas, se las han vuelto a pedir, no ha dicho que no a nada y siempre han dispuesto, cómo no, de una figura, don Gregorio Pérez Barba, relacionada con la universidad, relacionada con las ideas, relacionada con el derecho. Era como la línea, como hay la de García Entarría, como hay la de, no digo opuesta, sino usted era una línea en el sentido bueno de la palabra, mafiosa, que le tiene, en el lenguaje español se dice, mafiosa era el amigo de todos los socialismos. Ahora, usted no ignora en absoluto que el felipismo era una corriente, el guerrismo era otra, no sabemos... Yo me sentía muy a gusto en el felipismo, más en el guerrismo y en general con el socialismo sin adjetivos. Pero yo nunca me he considerado un político de profesión. Yo siempre he sido un profesor que ha ayudado lo que he podido, que he intervenido
que he pasado por esta sin enriquecerme ni esto, es decir, yo soy un profesor que vivo pues al día como vivimos los con una enorme influencia a nivel nacional, eso está claro. No lo sé, ahí están las cátedras, ahí están las cosas en España son de mucha firmeza. Fíjese usted que yo toda mi ilusión era comprar una casa en Ribadesella. Nunca lo he podido hacer. Sigo viviendo alquilado en Ribadesella. Pero vivo tranquilo porque vivo, en fin, muy a gusto en eso. Y nunca yo siempre he dicho a mis amigos y todos, no hagáis la política vuestra profesión, porque si hacéis de la política la profesión, estáis enganchados. Estáis enganchados y llegará un momento que tendréis que hacer lo que os pidan, aunque no os parezca justo. Yo siempre he intentado hacer lo que me ha parecido justo. Y por eso nunca me ha gustado depender de la política. Y no he dependido. Cuando yo he querido irme, me he ido. Vamos a volver a esto, profesor, porque vale la pena. Además de su posición, yo comparto lo que de sí mismo dice plenamente, porque es obvio y conocido. Pero yo cité el otro gran pacto, el antiterrorismo. Si usted no ha sido muy capaz, y es un hombre muy lúcido y conocido por serlo, de determinar bien el grado de frustración que hay sobre la sociedad española después de haberse cicatrizado esa vieja historia izquierda-derecha, no sé si entenderá quién es responsable de que se haya roto este necesario pacto de Estado. Bueno, yo creo que ahí tenemos un origen que es la sorpresa del Partido Popular por perder las elecciones, cosa que no esperaba, y que las pierde por su torpeza al enfrentarse con el tema del 11 de marzo. No afronta el tema. Si lo hubiera afrontado bien, hubiera sido clamorosa su victoria, porque el país apoya siempre a un gobierno que lucha contra el terrorismo, pero hasta aquellas cosas, aquellos engaños, aquellos no decir la verdad, todo eso le produjo, y aquello le creó una situación de frustración que yo creo que le llevó a una deslegitimación de la victoria y a una crítica que produjo incluso la ruptura del gran pacto. Por primera vez la oposición no ha apoyado al gobierno sobre el terrorismo. O sea, usted tiene más claro que en esta ruptura la derecha y el PP es responsable de que se haya roto. Yo creo que sí. ¿Quiere eso decir que extiende usted ese pensamiento a la idea de que ha estado bien conversar más allá del robo de las pistolas en Francia el señor Zapatero? Yo creo que el señor Zapatero ha hecho lo que habían hecho todos los gobiernos. No ha hecho algunas cosas que hizo el señor Aznar y que el Partido Socialista en la oposición se cayó. Eso de hablar de Movimiento Vasco de Liberación, eso de acercar a los presos, eso no lo hizo. Y claro, yo creo que el robo de las pistolas y algunos otros signos eran muy malos signos. ¿No habría sido magnífico pararlo ahí? No digo ante el resultado que hay, no quiero ser profeta a la inversa, pero es que el gobierno no ha hecho nada, digamos, no ha cedido en nada. Es decir, yo no he hablado de ceder, sino de mantener como interlocutor al que viene a hablar de la paz robando pistolas en el país vecino. Ya, era un momento glorioso para haberlo parado ahí. Sí, pero lo mismo ocurrió en épocas anteriores, y eso se puede valorar como un error. Pero lo que no es aceptable es que la oposición meta el dedo en la llaga en ese momento. ¿Pero por qué, don Gregorio, en una conversación en la que desde luego yo no represento ningún partido y estoy tratando de explorar de una manera sistemática la bonomía intelectual, la independencia de la que ha hecho gala, su discurso está netamente pegado a lo que hoy se podría llamar zapaterismo? Usted habla... No soy nada zapaterista, pero en es decir... Quiero decir que varias de sus opiniones coinciden, pero de una manera como una moneda sobre otra, con las estándar, y a mí eso me frustra un poco. No, en este tema sí. Si tengo que ser franco. En este tema sí. Y desde luego no por la derecha, me frustra porque le quiero oír esas cosas que usted sabe decir. En este tema sí. Yo creo que en este tema es correcto lo que ha hecho el gobierno, y si se hubiera equivocado, eso no tenía que haber salido. Como se equivocó en los gobiernos anteriores y nadie dijo ni Pamplona. Yo comparto eso también. Y luego... Ahora, la extensión de las conversaciones que yo no conozco, la persistencia en un pacifismo de violentos que no renuncian a nada. Yo tampoco, pero fíjese usted lo que está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es que el gobierno tiene instrumentos para
ir cortando las cosas. No digo yo que no pueda ocurrir en un momento X un atentado, no digo que no, pero el gobierno tiene muy controlado eso. Movimiento que hacen los terroristas, digamos, acción policial. Es decir, que hay muchas filtraciones, el gobierno tiene un enorme control sobre el tema ese. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo al 100% con el comportamiento del presidente del gobierno y con su política, le diré que estoy muy de acuerdo en la política social, que estoy muy de acuerdo en la política económica. En bajar la tarifa de la luz. Que no estoy tan de acuerdo en la política autonómica, yo creo que el presidente ahí se ha equivocado. ¿Y ahí, en qué está la discrepancia? Porque usted puede decir algo ahí desde Hombre, el derecho. Pues puedo decir que... ¿Hemos tocado techo o hay una desigualdad? Yo creo que se ha empezado al revés. Es decir, teníamos que haber empezado reformando la ley electoral, 1, reformando la Constitución, 2, y reformando los estatutos, 3. Y se ha empezado al revés. Entonces eso y sobre todo esa idea un poco ingenua de que él iba a hacer lo que dijeran los catalanes, por ejemplo, que luego se ha demostrado que era imposible y no lo ha hecho. Y además los ha engañado, por lo menos algunos de los partidos. Bueno, no sé si los ha engañado, pero ha tenido que rectificar y ha quedado ahí un elemento que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, porque yo creo, sinceramente, que el Estatuto catalán tiene algún elemento de inconstitucionalidad. Yo quisiera que usted señale muy brevemente, porque eso sí que no tendrá desperdicio, esas 3 reformas ideales no hechas, ¿en qué deben consistir, si se está a tiempo de hacerlas o en qué debían? Ya no se está a tiempo. Pero bueno, se puede. La reforma de la ley electoral es fundamental, por sentido común, para evitar un protagonismo excesivo de los grupos nacionalistas. Y yo creo que hay algunas posiciones que lo que quiere es hacerles que enmudezcan, ¿no? Yo creo que ellos tienen su posición, su fuerza, etcétera. Pero nosotros tenemos 350 diputados y la Constitución dice hasta 400. Nos quedan 50 diputados. Yo he defendido, es verdad que no en el momento inicial, porque no se nos ocurrió, pero he defendido siempre que esos 50 diputados había que ponerlos en marcha. Había que ponerlos en marcha en una circunscripción única. Es decir, 350 diputados y 50 de una circunscripción española. ¿Qué iba ahí? Pues todos los votos no utilizados. ¿Qué votos se desperdician en las circunscripciones provinciales? Se desperdician votos del PSOE, votos del PP fundamentalmente y de Izquierda Unida. Y luego en las regiones pues se pueden desperdiciar algunos votos de Convergencia y Unión, del PNV y tal, pero mayoritariamente del PSOE, del PP y de Izquierda Unida. Entonces esos 50 diputados nuevos habría que situarlos en una circunscripción única en la cual por el sistema DON se distribuyeran de acuerdo con esos restos de votos. Eso daría una extraordinaria estabilidad política al país. La Constitución hay que modificarla en los 4 puntos que ha dicho el presidente del Gobierno. Yo creo que esos 4 puntos y que en principio son sensatos y que la oposición no tendría que estar en contra. Yo creo que sería un error modificar la Constitución solamente en el tema de la corona, porque nos llevaría a un referéndum que casi conduciría a la monarquía. Monarquía sí o monarquía no. Claro. Que a mí no me importa, porque yo estoy seguro, yo soy un gran defensor de la monarquía parlamentaria, estoy seguro que sería abrumadora la decisión popular en favor de la monarquía, pero siempre hay que intentar evitar riesgos y habría que hacerla sobre todo después de la reforma que hemos tenido. Con los demás temas, el tema del Senado, el tema de situar las comunidades autónomas en la Constitución y quitar todos los artículos que sobran de cómo se accede a las autonomías, etcétera. Y luego, después de eso, se puede hacer una reforma de los estatutos. Pero ahí yo creo que se ha ido de manera poco prudente. Muy asimétrica, ¿verdad? Sí, yo creo que se ha ido de manera excesiva. ¿Y no cree usted que eso es por el chantaje que desde la periferia se ha hecho a unos y otros gobiernos, honradamente hablando? Pues sí, yo creo que hay mucho chantaje. Fíjese usted, de todas formas, el cambio que suponen las personas. Fíjese usted la tensión que había con la Cataluña del presidente Maragall o del presidente Pujol, y la falta de tensión desde que es presidente el señor Montilla. El señor Montilla ha pacificado
el asunto. No hay esas tensiones que había antes. ¿A qué atribuye usted esta pacificación? Pues yo creo que es una persona sensata y una persona que es un catalán digamos, de accesión, pero que es un español clarísimo. Y entonces yo creo que eso es la razón. ¿Cómo ve usted nuestra autonomía, don Gregorio, si se ha fijado un poco aparte de lo anecdótico, que ha bullido mucho, que es tan leal a España, que es como el 95% pero de en las este autonomías. caso casi contradictoriamente interesante, porque cuando vemos las manifestaciones de nuestra autonomía, pues es un regionalismo blando, por llamarle así. Bueno, pues porque usted no entiende tiene, bien el término porque blando. no tiene por qué ser de otra manera. Ni yo creo que tenga que ser. ¿Qué va a pedir Cantabria fuera de España? Nada, si Cantabria es una parte central de España, está tan vinculada a Castilla y León que podía haber sido Castilla y León, ha preferido ser autónoma, tenía todo su derecho a serlo, y yo creo que ahí pues, hay un partido regionalista que tiene una posición sensata y que se ha beneficiado del gobierno, mientras que el otro partner, que es el Partido Socialista, no se ha beneficiado. ¿A qué nada. atribuye usted ese desajuste? Pues yo creo que es que lo han hecho mejor los regionalistas, Pero sinceramente. si estaban juntos en el gobierno, hacían lo mismo. Ya, pero los ciudadanos... Han hecho mejor quizá la proclama externa. Los ciudadanos han valorado lo que han valorado y ahí está. Hay que hablar de otras cosas. ¿Qué usted come menos? ¿Está más delgado? ¿Está No, como hasta muy, con como un muy cierto bien. estilismo, parece He que comido hoy practica? en la Posada del Mar estupendamente. Magníficamente. Magníficamente. Pero ya no fuman los soberanos puros. Sí, yo soy también me he fumador fumado de puros. Montecristo, sí señor. Muy bien. ¿Del 4? Sí, me hubiera gustado haberlo fumado del 1, pero ¿Verdad? lo he fumado del 4, sí. ¿Echa usted...? Pero estamos ahí en eso absolutamente, nos tienen arrinconados Es con cierto. eso. Claro, he comprado, yo no me había traído puros, he dicho que me comprase, he comprado una caja de 5 del 4, que si hace daño a los niños, no sé qué, que Yo si, le voy etcétera, a- etcétera. Esto la gente va a pensar que está preparado, pero no, yo ya como no fumo cigarrillos, con mucho gusto... Es usted un le caballero y ofrezco se lo un agradezco puro. muchísimo. Un caballero fumador de Pero puros. sobre todo la ventaja un que tiene, apestado. que me lo dé usted así, Sí, es que está no, muy no ha desgastada visto ya. usted esos carteles espantosos que nos señalan para que no se duerma, que si da cáncer, que si no sé qué, que si la... Bueno, todas las cosas que ya sabe usted que dicen. Don Gregorio, ¿qué está usted escribiendo ahora? No digo de algún artículo, No, sino de pendiente- tipo ensayístico, ¿con qué está recreando? Estoy pendiente de hacer un artículo sobre educación para la ciudadanía para el país, pero lo que estoy haciendo es dos cosas. Estoy con mis compañeros catedráticos de Filosofía del Derecho haciendo un libro Así lo he leído en alguno. que nos han pedido. Dirigido a profesores. Así, no a los niños, sino a los profesores de educación para la ¿No ciudadanía. va a tener usted la más mínima tentación de alguna conexión hacia alguno de los mundos morales tan diversos que hay? Porque tampoco las dimensiones No, que la usted ética, llamaba están tan la ética pública es separadas. una sola, que es una sola Ahí en le veo nuestro a usted mundo. La casi- ética democrática, la ética de los derechos humanos, Sí. la ética de la libertad, la ética de la solidaridad. Eso es la ética que yo voy a defender, la ética pública. Y luego la ética privada es la que cada uno quiera. Es decir, yo tendría personalmente una religiosidad muy individualista, muy poco conectada con la Iglesia, pero religiosidad. Claro. Y acepto que otras personas la tengan más institucionalizada y que otras la tengan sin ninguna referencia religiosa, porque eso es el pluralismo. Entonces estoy con ese libro, que es un libro de encargo, Sí. pero lo que estoy haciendo yo por mí mismo es un libro que, bueno, estamos en dos cosas. Hemos terminado la historia de los derechos humanos el siglo XIX y ahora están con esa tarea incomodísima de ajustar notas, etcétera. Claro. A los 4 tomos que ya tenemos de historia de los derechos humanos serán 3 tomos más, el siglo XIX. Y luego yo por mi parte estoy haciendo lo que podríamos llamar un poco el libro final, porque siempre hay que colocar uno de filosofía del derecho que llamo 10 lecciones sobre ética, poder y derecho. Sí. Que ese es un libro que voy a trabajar despacito. Ya. Ya es un libro sin notas, que no es una chulería por mi parte, sino Ya. que yo creo que llega un momento en que De uno... alguna manera también es ensayismo fino, ¿no? Es- Convicciones. Es decir, exacto, Claro. es decir, yo ya he justificado mi formación, he hecho notitas, todo sabiendo lo que he leído, lo que tal, todo lleno de notas, y este es un libro sin notas. Sí. Este es un libro donde voy a decir lo que pienso, simplemente. ¿El derecho es algo que pueda tomarse como objetivo o después de las 5, lo que llaman los americanos, bueno, usted quizá no es la cita que prefiere, el derecho femenino, etcétera. Otros dicen que todo es transable y que el derecho se basa, al fin y al cabo,
en unas referencias sociales o sociológicas que hacen inevitablemente falsa la idea de la objetividad del viejo Kelsen, etc. ¿Cómo lo ve usted? Y no voy a preguntar por Stambler o por otros. Yo creo que le veo a usted con mucha formación. No, yo soy lector. Muy sorprendido eso. Yo creo que el derecho es un instrumento imprescindible para la convivencia, que el derecho puede estar al servicio de una ética pública democrática y que tiene una serie de instrumentos formales imprescindibles, que esos son obligatorios de seguir. O sea, uno puede, en los elementos materiales, uno puede discrepar de cuáles son los límites de la libertad, pero no es necesario seguirlos, pero sí hay que seguir los procedimientos. El derecho son procedimientos, y sin los procedimientos pues no hay una vivencia adecuada. Luego uno puede decir, hombre, la libertad hasta aquí o más allá. Hace falta la libertad, los valores de la igualdad, la seguridad, la solidaridad, pero lo que es inamovible son los procedimientos. Y esos no se los puede saltar nadie. Por eso yo soy enemigo de eso del ámbito vasco de decisión y de todas esas cosas que son intentos de romper los procedimientos. Creo que este es un buen punto para no estrujar más la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de don Gregorio Peces Barba. Creo que la Cámara no miente, de alguna manera se habrá visto una admiración por mi parte y un cierto deseo de que se saliera de esa escrupulosa, aunque después hace lógicamente algunas diferencias y matices, del apego grande que tiene a la lealtad a su partido. Esto no lo dice él, lo digo yo. Creo que ha sido muy utilizado, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Sigo sosteniendo, aunque a él le parece una teorización, que como muchos intelectuales, esto hubiera dado para, francamente, muchas más conversaciones. Amante de Ribera de Sella, en donde todavía no ha podido comprar una casa, con una enorme cantidad de discípulos que le quieren, una figura constitucional que sabe muy bien cuáles son los límites de las cosas, desde la filosofía, que es más flexible, y sobre todo desde la precisión procedimental del derecho. En cualquier caso, fumador de habanos, con bonomía, y ahora un poco discrepante de la Iglesia, quizá, si el humor es permitido, hasta que vuelva a bar con los canónigos amigos y puedan hacer alguna tardía reconversión. Gracias, don Gregorio. Con chocolate y picatostes. Y picatostes. Muchas gracias. Gracias. Está encantado.